Hola, bienvenidos a su canal de Arte Vía Agencia. Como siempre, mi nombre es Oscar Iván y estaré hoy exponiendo el tema de los filtros neuronales. Recorrerás 42 calles en 7 minutos y medio o estarás despedido. He decidido hacer este video porque el anterior me lo bajaron de YouTube y aparte de eso hay muchos usuarios que no tienen aún claro cuál es el paso a paso para poder activar y descargar filtros neuronales, cosa que es muy diferente. Llegas tarde. No te pagaré nada. Y con la información que te voy a brindar hoy, vas a poder saber cómo se activan los filtros neuronales y cómo se descargan los filtros neuronales. Muchos usuarios en mi canal me han dejado siempre las preguntas en la parte de los comentarios, que a veces los descargan, hacen el proceso del segundo video, pero que no les aparecen activos. Y otros han hecho el proceso de activarlos, pero no les ha dejado descargar. Y para entrar en materia e ir aclarando esta parte, vamos a dividir este video en 3 pasos. El paso número 1 sería decirte qué es activar los filtros neuronales. No me defraudes. Nunca. Seguramente si tú descargaste Photoshop y vas a ir a la parte de los filtros y vas a buscar los neuronales, te va a aparecer una letra gris y no te va a dar la opción de poder escogerla. ¿Por qué? Porque no están activados los filtros. Bueno, ¿y cómo se activan esos filtros? Muy sencillo, aquí en la parte de arriba voy a dejarte el video que habla sobre el paso a paso y en la parte de la descripción también vas a encontrar el link. Pero para resumirte, algo muy sencillo es simplemente iniciar sesión. Hay que hacer unos truquitos para hacerlo bien, pero es así de simple y de básico. Así que te invito a que vayas al video en la parte de arriba o en la parte de abajo y hagas el primer paso. Pero no sin antes ver este video para que puedas entender. Bueno, en realidad no sé. Si tú no sabes, ¿quién sabrá? Bueno, ahora hablemos del paso número 2, que es descargar los filtros neuronales. Supongamos que tú ya fuiste al primer video, activaste los filtros neuronales y ahora sí los puedes escoger. Vas a ir a la pantalla, pero cuando le vas a dar descargar para poder utilizarlos, pues sencillamente te dice que no se pueden descargar. Bueno, aquí llegamos también a otra parte interesante. Te dejo aquí en la parte de arriba o en la descripción el video que te habla del paso a paso para descargar los filtros neuronales. Bésame. ¿Qué te bese? Necesito saber algo. ¿Sabes? Con estos 2 pasos ya sería casi que suficiente que pudieras empezar a utilizar los filtros, porque vas a poder activarlos y para activarlos debes iniciar sesión y vas a poder descargarlos y para descargarlos tienes 2 opciones. En el video que te dejé anterior de cómo descargar los filtros neuronales, en el comentario fijado vas a encontrar 2 opciones. El programa con los filtros ya activados y vas a encontrar también una carpeta, que ese sería el paso número 3. Precisamente esta información la pudimos obtener con un programador, un amigo de España que está aquí en el canal. Él se dio a la tarea de dedicarle días, de dedicarle tiempo y conocimiento para poder identificar por qué era que no le estaban dejando descargar los filtros neuronales. Pero bueno, antes de ir allá te recuerdo, puedes apoyar el canal de Artevi dejando tu comentario, suscribiéndote y activando la campanita para que puedas estar pendiente del nuevo conocimiento que estamos brindando. Porque recuerda, aquí puedes aprender sobre edición de fotografía, sobre edición de videos, sobre los software para hacerlo y muchos otros. Y además, gracias a todos ustedes ya pudimos cumplir la meta que teníamos, que era poder empezar a monetizar el canal. ¿Y esto para qué? Amigos, sencillamente es para poder tener ingresos para invertir en mejores equipos, en mejores luces. Como ustedes se habrán dado cuenta, lo hemos ido haciendo. La escenografía que tenemos en este momento es muy diferente a la primera de cuando empezamos con los videos. Y eso es gracias a ustedes, porque gracias a su apoyo el canal crece y así podemos seguir invirtiendo para hacer cosas con mucha mejor calidad. Bueno, ya no te mates la cabeza, vamos a ir al paso número 3. Bueno, y como te estaba comentando, realmente ese tercer paso fue una tarea que nos dimos con el compañero que les estaba diciendo y más que todo fue gracias a él, porque tenía conocimiento para hacerlo. Entonces mira, después de que hayas hecho todo ese proceso, si aún no te ha dejado descargar los filtros neuronales, pues es sencillo. Es una carpeta que está creando un error. Ya no puedo realizar tus sueños.
quiero una vida propia. Se te ha dado un don, Peter. Un gran poder. Conlleva una gran responsabilidad. Pero ¿por qué crea el error? Te voy a decir que casi siempre es porque ya tienen programas preactivados, entonces se hace un conflicto en las carpetas al momento de copiar, de instalar otro programa, y eso definitivamente es toda una locura. Por eso siempre les he recomendado que hagan las instalaciones del nuevo Photoshop de forma limpia, para que se puedan evitar ese dolor de cabeza, porque si bien son muchos los que pueden activarlos y dejarlos listos, también hay otros poquitos que no lo han podido lograr, y pues la idea es que todos puedan acceder a esos tan anhelados filtros neuronales que siempre usamos. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling because I'm free. Nothing's worth. Bueno amigos, como les estaba diciendo, no es que pueda adentrarme mucho en ese tema, no quiero que me vuelvan a bajar el video, entonces en la parte de abajo de este video van a encontrar un archivo de notas y ahí va a haber un paso a paso y se les va a guiar un poco más sobre el tercer paso definitivo si no han podido resolver los problemas con los otros videos que se han dejado. Hecho el paso 1 y hecho el paso 2, aún no lo has logrado descargar todos los filtros o solo algunos, pues es simple, ve aquí abajo a la parte de la descripción, descárgate el bloc de notas y sigue ahí el paso a paso. Ahí te mostraré la carpeta que está creando el conflicto, y esa carpeta que vas a tener que descargarla también la vas a encontrar. Nuevamente te dejo el video para que vayas al comentario fijado, aunque aquí también lo voy a dejar en la parte de la descripción, para que puedan descargar. Bueno amigos míos, prácticamente ya llegamos al final de este video. Ya te mostré los pasos que debemos seguir, las diferencias de cada uno. Creo que con esto ya prácticamente cualquiera que empiece a ver este video va a entender cómo debe hacerse para activar, para descargar y después poder solucionar si es que no pudieron descargar los filtros de la manera correcta y siguiendo como esta saga de videos del paso a paso, que a la final te llevará a obtener el resultado. Bueno amigos, y de miles y miles de personas que ya han visto y han hecho este video haciendo el paso a paso, que ya lo han logrado, que precisamente pues me siento muy contento de que lo hayan hecho, quise enfocarme en ese pequeño porcentaje de personas que no lo han logrado y de una u otra manera pues darles algún tipo de luz para que lo puedan hacer, y creo que con este video ya queda todo listo. Y bueno, ciertamente no puedo garantizar que el 100% lo vayan a lograr. Ahí tal vez habrá uno que otro comentario que diga que no lo pudieron hacer, pero ya no es problema del proceso, ya no es cuestión del proceso que estamos haciendo acá, sino de conflictos internos en la computadora, de programas que ya hayan utilizado preactivados o que estén mal. Entonces, simplemente es tratar de minimizar y tratar de lograr que la mayor parte de la gente que pueda mirar este video pueda resolver. Bueno, y no siendo más, ya me despido. Recuerda dejar en tus comentarios qué te pareció este video, si hay alguna información que tú puedas aportar y que también puedan servir a las otras personas que vayan a ver el video, pues simplemente déjalo en los comentarios. Ciertamente las personas lo leerán y ahí podrán encontrar mucha más luz. Y bueno, nada, la idea es crear esta comunidad para poder apoyarnos entre todos y compartir conocimiento y alcanzar metas juntos. Bueno, mi nombre es Oscar Iván Díaz de Artevi y me despido hasta una próxima. Se realizó tu sueño. ¿Qué pasó con el tuyo? Estoy bien.